Muy buenos días, precio de Bitcoin 65.300 y llegamos hasta la zona de los 65.800. Estuvimos muy cerquita de tocar la zona azul y vamos a ver si entonces la vamos a tocar o no. Vamos a comenzar entonces revisando lo que nosotros teníamos como expectativas del día de ayer. Nosotros ayer en el gráfico de una hora veníamos por esta velita de por aquí, más o menos por aquí en 64.400 aproximadamente. Por aquí veníamos y nosotros decíamos que el escenario más probable para el gráfico de una hora era básicamente bajar a la zona de los 63.100. Ese escenario se terminó dando y decíamos que para el gráfico de 4 horas lo que nosotros esperábamos era básicamente la definición según las zonas. Nosotros decíamos que cuando el precio estuviera en esta zona marcada con la X no íbamos a tomar este short, sino que íbamos a esperar y a especular con un rompimiento al alza. Ese rompimiento al alza se ha terminado dando y nos ha venido confirmando entonces las expectativas que nosotros teníamos para gráficos de 4 horas y diario. Vamos entonces a hacer un repaso breve de todo lo que tenemos en este escenario y cómo entonces se va a seguir desarrollando el precio. ¿Será que alcanza a llegar a esta zona o será que entonces nos devolvemos hacia donde estábamos antes? Vamos a comenzar con el escenario macroeconómico. En el escenario macroeconómico nosotros tenemos varios datos. En este caso fíjate cómo lo que nosotros tenemos son datos alcistas para el dólar. Básicamente te lo voy a resumir en eso. Tenemos datos alcistas para el dólar, pero hay un elemento bien interesante y es que justo con estos datos que son alcistas para el dólar, que deberían terminar llevando el precio hacia arriba, lo hicieron, pero por muy poco tiempo. Entonces fíjate cómo esto no fue ayer, fue anteayer. Y hoy que tenemos estos datos que son alcistas, casi todos los datos son alcistas, porque si nos ponemos a ver, tenemos lo siguiente. Entonces básicamente tenemos un dato de bienes duraderos. Bienes duraderos, entonces dice que el crecimiento es plano y menor que el dato anterior. Básicamente es mucho menor que la caída esperada, lo que sugiere que hay estabilidad en la demanda de los consumidores. Eso es básicamente negativo para Bitcoin y positivo para el dólar. Básicamente es positivo para el mercado financiero como tal, o más bien para la macroeconomía, diciendo que está fuerte la macroeconomía, que no está débil como se esperaba, ¿vale? Básicamente eso. El PIB trimestral, tenemos un resultado de 3% y teníamos un previo de 1.6. Básicamente es positivo para el dólar porque implica un crecimiento fuerte y economía saludable. Básicamente esto nos indica que hay que bajar tasas. Mercado creciente. Y solicitudes iniciales de subsidios de desempleo, básicamente también es positivo para el dólar porque menos solicitudes indican que hay un mercado laboral más fuerte. Ahora, ¿qué es lo que entonces el mercado está interpretando y por qué, a pesar de que estos datos son positivos para el dólar, nosotros tenemos un escenario en el que estamos con una lateralización en el dólar y una subida en los índices, en Bitcoin, etcétera? Es básicamente porque nosotros veníamos de una bajada de 50 puntos. Esa bajada de 50 puntos, bueno, fíjate que inclusive aquí en el S&P sí cayó. Bien interesante. Entonces vamos a analizarlo. Desde el punto de vista del BITS, nosotros entonces lo que tenemos es lo siguiente. Primero, ¿este dato es positivo o negativo para el dólar? Es positivo. Ahora, ¿qué pasa con el dólar? Ya te voy a explicar desde una perspectiva técnica que se puso bien interesante y este video espero hacerlo lo más educativo posible para que tú puedas entender el contexto. El dólar en este momento, a pesar de tener datos positivos, no sube. Ok, primer dato. Segundo dato, BITS. Tenemos un BITS que viene con datos positivos y sube, pero una cosita de nada. Es más, podríamos marcar aquí una línea de tendencia bajista y se mantiene respetándola, ¿sí? Entonces tenemos otro escenario allí. Vale, tenemos un S&P que sube pero levemente, es decir, comienza con una subida poquito. A ver, vamos a ver qué está pasando aquí. Tenemos gráficos de una hora y nosotros básicamente estamos en el mismo punto en el que empezamos, es decir, que comenzó a caer, pero en este momento ya está recuperándose y termina en este momento con un punto positivo. Vale, Bitcoin sube extraordinariamente. Mucho, ¿vale? ¿Ok? ¿Cómo entendemos todo eso? Pues bueno, te lo voy a resumir de una forma muy sencilla. Básicamente, lo que nosotros estamos viendo es que el escenario de volatilidad que estamos teniendo en el dólar es simplemente la confirmación de que no hay temores grandes de que ocurra algo malo en la economía. Cuando vemos datos que son
negativos para Bitcoin y positivos para el dólar, esperamos bajadas en Bitcoin y subidas en el dólar, pero no está ocurriendo porque el mercado, cuando bajaron 50 puntos, quedó con una expectativa. ¿Qué expectativa era esa? Que con una bajada tan grande, de pronto la Fed se equivocó y tiene problemas la economía. Sin embargo, no es lo que estamos viendo, es decir, que el escenario de recesión se mantiene muy bajo. Eso es básicamente, en resumen, lo que nosotros veníamos ya especulando. Nosotros ya teníamos ese escenario planteado en el gráfico semanal. Yo te lo voy a mostrar cómo nosotros lo teníamos planteado desde hace algún tiempo. Y nosotros decíamos básicamente que en el escenario macro, lo que nosotros estábamos viendo era básicamente una flecha grande y gruesa para Bitcoin en gráfico semanal de 3 a 4 meses. Lo vemos todos los días, pero es bueno recordártelo para que no se te olvide hacia dónde es la flecha principal, porque vamos a tener volatilidad en el corto plazo. Bien, eso es desde la perspectiva económica. Lo que quiere decir es que tenemos muy buen escenario. Se mantiene ese escenario positivo y aún más, se mantiene todavía más potente. ¿Qué quiere decir que estos datos estén positivos? Pues primero, que el desempleo no es un problema grande. Y segundo, que entonces nosotros podríamos seguir viendo bajadas de tasas. Y esas bajadas de tasas no van a llevar a un escenario económico indeseable. Eso es totalmente positivo porque no solamente tenemos un escenario en el que van a bajar las tasas, sino que no va a haber el escenario de recesión, que es el que casi siempre perjudica a los precios. Usualmente lo que notamos cuando hay bajadas de tasas es que el precio viene subiendo por la expectativa y comienza a caer, porque entonces se tiene otra nueva expectativa, que es la de recesión. Entonces esa recesión lleva al escenario del semanal a un movimiento bajista para después entonces empezar a subir. Estamos viendo en este caso que ese escenario no se está dando, el escenario negativo. Por tanto, podríamos seguir subiendo. Bien, ahora entonces ya con ese escenario vamos a ver la macroeconomía, pero de Bitcoin. en Bitcoin también tenemos cierta macroeconomía y básicamente lo que analizamos son los aspectos de fundamentales. Vamos a ver entonces, en este caso ya veníamos hablando de una tendencia alcista. Yo quiero que recuerdes que ayer yo te planteaba este escenario y te mostraba esta vela grande y te preguntaba si considerabas que esto era un indicativo de una señal de movimiento alcista, así como lo vimos el día 4 de agosto que tuvo esta caída previa, ¿vale? Entonces saca tus propias conclusiones. Yo la tenía un poquito más clara porque todo el escenario macroeconómico no lo estaba diciendo, y eso fue lo que te planteé en el escenario de ayer, que básicamente mi expectativa era que rompiéramos al alza y que esta sí iba a ser la buena. Todavía no lo podemos confirmar, así que todavía no entres en FOMO. Vale, vamos entonces a revisar escenario de TFs. Continúa en una tendencia alcista. Mi pregunta es, ¿por qué están comprando las instituciones en precios tan altos? Esa es la pregunta que yo me estoy haciendo. Y la respuesta que yo también me planteo, pueden haber varias respuestas, pero la que yo me planteo es, siguen siendo buenos precios de compra. No digo que tú compres, tú no compres aquí, ¿vale? Ya vamos a tener una corrección pronto. Tú no compres, pero los institucionales que pueden permitirse hacer compras escalonadas grandes, siguen comprando, ¿vale? Eso a mí me da pie a entender que algo están viendo, algo están especulando entre ellos, y eso es lo que está ocurriendo. De todas formas, las compras que vemos tienen su contraparte, porque ya estamos en precios relativamente altos, pero fíjate cómo termina siendo una cantidad importante, ¿vale? Ya una vez se confirma la dirección, el resto se comienza a unir con cantidades cada vez más grandes, ¿vale? Entonces vamos a dejarlo allí. Básicamente entonces tenemos un escenario en el que los institucionales compran y yo me pregunto por qué compran, ¿vale? Algo estarán viendo. Igual que cuando nosotros ayer veíamos la velita de aquí, ¿vale? Bien, continuamos entonces revisando el Fear and Greed. Me sorprende mucho el Fear and Greed. El Fear and Greed me tiene bien sorprendido. La masa se mueve de una forma que yo no logro entender, pero estamos en 50 puntos. Es decir, que cuando el precio cayó ayer a la zona de los 63.100, las personas estaban con miedo por esta zona de acá. Más o menos termina siendo la velita. Esta velita de acá es la que nos muestra el Fear and Greed actualizado. Entonces, muy interesante. Entonces, las personas con un precio en 63.000 estaban con miedo, ¿vale? ¿Qué especulo yo? Vamos a ver dónde fue la velita anterior, 19 horas.
19. Cuando estábamos aquí en precios de 64.000, las personas estaban con greed, con ambición, y ya aquí están con miedo. O por lo menos neutral, ¿no? Vamos a decirlo más bien neutral. Entonces, ¿qué nos da esto a entender? Es que básicamente el precio podría seguir subiendo más allá de lo que nosotros teníamos, pero no demasiado. Ya estábamos ayer en 59, anteayer estábamos en 59 con un precio en 64 y hoy con un precio en 66 prácticamente. Es muy probable que el grid comience a hacerse un poquito más verdecito y comencemos a ver estos valores de acá. ¿Para qué todo esto? Básicamente para entender cuándo se viene la corrección, ¿vale? Bien. ¿Qué más tenemos entonces? Tenemos que las bolsas por este lado entonces comienzan levemente negativas, se comienzan a recuperar en este momento y las cripto suben fuertemente. Básicamente, en resumen, muy fuertemente sube todo, ¿vale? Vamos ahora sí a analizar desde un punto de vista técnico qué es todo lo que ha venido ocurriendo y cómo se puede desenvolver este escenario en el presente y en el futuro cercano. Vamos a comenzar entonces por el gráfico semanal, que el gráfico semanal ya la tenemos clara, perspectivas macroeconómicas. En gráfico semanal prácticamente yo lo que estoy viendo es que estamos en zonas debajo de esta zona de acá, que estamos comenzando a ver un movimiento al alza y que además pues tenemos toda la macroeconomía siguiendo este movimiento, sumado a que tenemos aquí una nueva tendencia. Esta tendencia entonces tiene su primer impulso, su retroceso y ahora continuaremos con nuestro siguiente impulso. Este impulso ni siquiera alcanzó a llegar a los 44, por lo tanto para mí el precio es fuerte, ¿vale? Básicamente eso es lo que estoy concluyendo de todo este escenario. Lo normal sería que tuviéramos un impulso, un retroceso, un impulso y un retroceso. Según nosotros lo trazáramos con la metodología de Fibonacci, por ejemplo, nosotros diríamos que un precio justo podría ser 6.18 aquí, por los precios de 44, básicamente. No llegaron a esos precios, lo que me indica a mí es que el precio está fuerte, ¿vale? Fuerte significa que tendremos una bull run. Bien, gráfico semanal. Vámonos al gráfico diario. Gráfico diario, entonces, lo que tenemos es un lateral bajista. Básicamente esto es una cuña que rompe al alza. Si tú lo quieres ver como una cuña, entonces básicamente pues tracémosla. Y termina entonces rompiendo, y si fuéramos entonces chartistas diríamos entonces que la flecha entonces estaría como mínimo llegando hasta la zona de, ya te voy a decir, ya tengo tantos dibujitos, qué pena contigo, que ya no logro darle clic al correcto. Qué vergüenza. Bueno, vamos a moverlo. Esta flechita, entonces, bueno, no hicimos nada ahí, pero bueno, básicamente la zona de los 83.000 es una zona que puede ser interesante. No tenemos nada arriba, pero esta zona de los 83 tiende a ser interesante. Ese sería el movimiento, digamos que de ruptura. Te digo 83 por varias cosas que he visto en el precio, varios análisis. Lo vamos a ver más adelante y vamos a especular en su momento hasta dónde podría subir. Pero si llegara a romper, ese sería un target posible. Recuerda, posible no significa que sea lo que va a ocurrir, ¿vale? Entonces, gráfico diario, lo que nosotros tenemos es este lateral bajista, y nosotros en el gráfico diario sí tenemos cosas muy importantes que decir el día de hoy. Y es que si nosotros nos vamos a hacer un zoom, lo que estamos viendo en el precio es que tenemos un máximo más alto. Ya tenemos en este caso un máximo más alto que puede ser el inicio de un cambio de estructura. Ahora, los cambios de estructura básicamente tienen diferentes formas, y en este caso nosotros lo que estaríamos confirmando es si llega o no a la zona de los 66, que es la zona de decisión. Nosotros tenemos ya una zona que ha venido siendo fuerte, que eran los 64, que costó bastante el precio para llegar, pero ya la superamos. Ahora la zona que tendríamos que revisar es los 66, ya te los teníamos aquí marcados. Si nosotros vemos un rechazo fuerte en esta zona de acá, nosotros esperaríamos entonces caídas, pero hasta ahora el precio ha mostrado fortaleza, y a pesar de toda esta indecisión, porque ha sido una indecisión impresionante, lo puedes ver con las velitas con mechas por la parte de arriba y por la parte de abajo, el precio se ha decidido ir hacia arriba y justo en un momento bien extraño para el DXY. Ya vamos a analizar el DXY para que tomemos nuestras decisiones. Bien, gráfico de 4 horas, nosotros entonces lo que tenemos es un movimiento que sigue siendo alcista. Tenemos entonces una línea de tendencia que podríamos marcar por acá. Vamos a marcarla profesionalmente bien. Lo que estaríamos haciendo es básicamente tomando estas velas y las mechas
para llegar a una conclusión correcta. Entonces estaríamos diciendo que esta sería la línea de tendencia y entonces veríamos que el precio no baje de allí, ¿vale? Básicamente esa sería la directriz. La directriz que pondríamos entonces con verde. Bien, ese sería un soporte dinámico. Bien, entonces estaríamos diciendo que con este movimiento que está teniendo el precio, lo que esperaríamos nosotros ya en estos puntos tan entrados cerca de los 66, con tanta resistencia cerca, si nosotros nos ponemos a ver, esta zona ha sido de alta resistencia, justamente por aquí. Si tú te pones a ver, vamos a ver un poquito más en el pasado, fíjate cómo el precio reacciona acá, el precio reacciona acá. Cuando lo rompe, entonces termina rompiendo con fuerza. Aquí también sirve de resistencia. Entonces fíjate cómo el precio nos va dando pautas de lo que está pasando y de lo que puede pasar. Entonces en este momento, esa es la razón por la que este punto sigue siendo importante para el precio. No tan importante como la zona de los 66,600. Esta zona sí va a ser tan importante que nos va a definir la tendencia del gráfico diario, ¿vale? Gran cosa es la que estamos viendo en este momento. Por ahora lo que tenemos es una tendencia alcista en el gráfico de 4 horas y en el gráfico entonces de 4 horas lo que esperaríamos es ahora sí ver un retroceso. Ese retroceso es difícil de cazar porque el precio podría llegar hasta acá o podría llegar hasta acá. Entonces, aún con el precio, con esta velita como tú la ves, no podríamos confirmar en el gráfico de 4 horas porque todavía no ha cerrado, todavía puede cerrar por allá arriba. No hemos confirmado que tengamos un patrón de reversión o por lo menos de retroceso. ¿Cuándo lo veríamos? Cuando tengamos un patrón que nos lo indique. ¿Qué tipo de patrón puede ser interesante? Pues si esta vela cierra en rojo y con esta mecha por la parte de arriba, esa sería un patrón de reversión si la vela que sigue nos hace lo siguiente. Entonces una vela que termina, por ejemplo, así, con un precio así como está, esta vela entonces nos indicaría una reversión, ¿vale? Y tomaríamos básicamente entonces el trade, no lo tomaríamos, ojo, no lo tomaríamos, pero técnicamente lo podríamos tomar hasta la zona de los 63 de nuevo. Entonces ese sería el setup que tendríamos en caso de que quisiéramos tradear esto, pero como ya sabes, yo no soy muy partidario de tradear en contra de la tendencia. No me ha ido bien, no sé a quién le esté yendo bien tradeando en contra de la tendencia, pero es una de las reglas básicas del trading. Yo no voy en contra de la tendencia, por lo tanto, con una tendencia alcista, yo en el retroceso tomo mi partido. Es decir, aquí yo me lanzo al siguiente movimiento, ¿vale? Bien, eso es lo que tenemos para el gráfico de 4 horas. Para el gráfico entonces de 1 hora, también nosotros ya tenemos un impulso, un retroceso, un impulso alcista. Y ahora tendríamos seguramente nuestro retroceso. La zona importante en este caso vuelve a ser los 64,500. Y tú me vas a decir, me acabaste de decir que los 63. Claro, porque te estoy hablando de gráficos diferentes. Estoy hablando del gráfico de 4 horas en el cual nosotros tendríamos un retroceso hasta la zona de los 63. 63, fíjate dónde está por acá. Básicamente está esta resistencia dinámica que tendríamos, que seguramente sea la zona de los 63,500. Pero tenemos otro gráfico de 1 hora en el cual nosotros lo que estamos especulando es que el gráfico puede verse más o menos como esto. Entonces lo que estamos diciendo es algo más o menos así. Entonces empieza acá y comienza a hacer su retroceso. Comienza entonces a seguir su tendencia hasta llegar a la zona en la que nosotros estamos marcando el retroceso de 4 horas. Fíjate que entonces lo que tenemos es básicamente un patrón de 4 ondas. 1, 2, 3, perdón, 3 ondas que coinciden justamente con la teoría de Dow, pero que además nos dan más o menos el tiempo para un patrón de 4 horas. Entonces te estoy diciendo que en el gráfico de 1 hora es bajista. Muy posiblemente después de que tengamos este cierre de acá, porque no hemos cerrado todavía, ya te confirmé más o menos cómo lo puedes notar. Pero entonces este sería el escenario para el gráfico de 1 hora. ¿Vale? Entonces eso es lo que esperaríamos para las siguientes horas de aquí a mañana, pero mañana nosotros tendremos mucha más volatilidad. Mañana va a ser otro día con alta volatilidad. Yo te decía que hoy era el día más importante porque tuvimos comparecencias de diferentes miembros de la Fed e incluso Gary Gensler tuvo su momento allí en el que nos criticó. Dijo que allá estaban legislando cosas serias, no como las criptomonedas, pero bueno, no tuvo mucho impacto tampoco en el precio, afortunadamente. Entonces, expectativas para el gráfico de 1 hora, retroceso para seguir subiendo. Ese retroceso básicamente conjunto con el retroceso de 4 horas. Entonces, ahora sí nos mandaríamos un momentico de espera
hasta que nos dé la siguiente entrada, ¿vale? Básicamente eso sería. El movimiento pareciera definirse hacia la parte de arriba. Entonces yo voy a tomar partido ya y voy a especular con que lleguemos a la zona de los 66.700 antes de llegar a la zona de 60. Ya esta zona de 60 para mí va perdiendo un poco la validez, ¿vale? Entonces me voy planteando escenarios en el que, por ejemplo, en el gráfico de 1 hora ya tenemos una tendencia alcista marcada. En el gráfico de 4 horas ya tenemos una tendencia que parece empezarse a ver porque tenemos impulsos y retrocesos. Impulso, retroceso, impulso, retroceso y impulso sería el último impulso del gráfico de 4 horas antes de hacer una pausa por lo menos. Entonces tendríamos un escenario ya bastante alcista para el gráfico diario. Entonces diríamos que podríamos tener el potencial de romper esta zona de 66.500. Cuando llegue a la zona lo vamos a verificar. Todavía tiene algún tiempo, pero me parece que el RSI ya está un poquito avanzado. Sin embargo, Bitcoin nos tiende a dar patrones que sobrepasan esos RSI normales. Por ejemplo, fíjate aquí. Cuando viene con mucha fuerza, sí termina rompiéndolos y yéndose por allá arriba sin ningún problema. Entonces, me parece que Bitcoin podría ser algo así, en el que todos comiencen a entrar en corto, Bitcoin siga subiendo con un RSI sobrevendido y aún así termine llegando a zonas superiores. Eso es lo que yo especulo y quiero que veas en el dólar una figura que se nos está formando aquí. Básicamente, entonces si nosotros vamos al gráfico de 4 horas, lo que vemos es que el precio comienza a comprimirse, pero a la baja. Entonces tenemos una compresión por acá, pero este valor de acá, a pesar de que tiene su dilatación, termina respetándose. Entonces tenemos una especie de triángulo bajista que rompería a la baja, ¿vale? Ese sería el escenario que tendríamos para el dólar. Entonces, en este caso, si el dólar sigue cayendo a partir de allí, nosotros tendríamos más subida en Bitcoin, lo que nos podría llevar a la zona de los 66.500. Entonces, por eso te digo que no tomes todavía perspectivas respecto a Bitcoin, porque todavía no tenemos confirmación de nada. Bien, este sería entonces el escenario bajista para el dólar, lo que estaría dándonos entrada a la bull run, ¿vale? Bien, ese es el escenario entonces en el que tanto el oro como los índices como Bitcoin seguirían subiendo, ¿vale? Esto es lo que te quería como compartir el día de hoy. No sé si tengas alguna otra pregunta adicional, pero en resumen lo que estamos viendo es el inicio de esa bull run. Fíjate como aquí entonces seguimos, ya estamos aquí en zona de resistencias. Esta zona de resistencia seguramente nos traiga ese mismo retroceso que estamos viendo en los diferentes activos. Específicamente en Bitcoin hablábamos de este escenario en el que nosotros ya empezamos a ver, si tuvieras tomado por ejemplo aquí el largo, al llegar a esta zona de resistencia de soporte dinámico, pues estarías también en profit. Entonces eso en general para las altcoins, por ejemplo AVAX, fíjate cómo ya a la hora de romper se queda lateralizando pero por la parte de encima y sigue entonces su camino hacia arriba. Ya en este caso también esperamos un retroceso, pero vamos a continuar revisando en el futuro cómo se va a ir dando. Creo que ha sido un streaming un poquito más enredado a lo normal, así que te voy a hacer un resumen general de cómo están las situaciones. Gráfico semanal para arriba, ya las compras deberíamos tenerlas hechas. En caso de que tengamos un retroceso, cualquier oportunidad de retroceso sería interesante en gráfico semanal. Gráfico diario, tenemos una zona de decisión en la que tendremos que confirmar qué pasa con el precio en 66.500. Si rompemos los 66.500 y llegamos, por ejemplo, a 68, confirmada la alt season, ¿vale? Bien, ahora vamos a ver una cosa, y es que rompa y se soporte por encima, porque muchas veces tenemos una vela tipo mecha. Te sube y baja ahí mismo. Esa no sería una vela que nos confirme. Una vela que nos confirme es una vela que cierra por encima, contundente, y otra vela que nos confirme que no bajó, ¿vale? Bien, eso sería para el gráfico diario. Entonces, potencial de rompimiento al alza para inicio de una tendencia alcista, no confirmada todavía, ¿vale? Tendríamos que perder esta resistencia, este soporte dinámico que tenemos acá. Tendríamos que perderlo para que nosotros veamos movimientos que sean a la baja, ¿vale? Gráfico de 4 horas, lo que nosotros tenemos es un impulso que seguramente tenga su retroceso. Ese retroceso también lo veremos en el gráfico de 1 hora.
No trates de cazarlo acá porque no sabemos si llega hasta acá. Cuando tengas confirmación y tengas la siguiente vela, ahí podríamos tomar decisiones. Por ahora, entonces, el escenario del gráfico de 4 horas es un retroceso, pero todavía no lo tenemos confirmado, ¿vale? Podría subir un poco más hasta darnos ese retroceso. Pero yo te recomendaría no ingresar en operaciones que sean contratendenciales y en este caso la tendencia es alcista. Entonces esperaría al siguiente long que podría darse seguramente en la zona de los 63.400 o la zona de los 63.300. 64.300 y 63.600, dependiendo de la fuerza del movimiento y cómo se termine dando. Para el gráfico de 1 hora, lo que nosotros también tenemos es un retroceso para seguramente tener el retroceso grande del gráfico de 4 horas. Entonces el escenario en este caso ya no va a ser tan alcista, sino más bien con ciertas confirmaciones de que podría darse a la baja, ¿vale? Entonces de aquí a mañana lo que esperamos son un poquito de caídas, podría ser lateralización. Si lateraliza va a ser muy potente entonces lo que ocurra mañana. Y si cae, entonces sería totalmente natural, siempre y cuando nosotros no rompamos la zona de soporte de 63.000. 63.000 termina siendo entonces en este caso la zona más importante. Bueno, espero que haya sido de utilidad este video para ti. Recuerda dejarme tu like y recuerda que si esta información te es valiosa, la puedes compartir con un amigo para que seamos muchos más aquí y yo te pueda dar inclusive mejor calidad. Ya tú me irás diciendo qué calidad quieres o qué tipo de elementos te gustaría que revisáramos día a día. No sé si quieres que, por ejemplo, revisemos el bits todos los días o que también revisemos el Total 3 o alguna altcoin específica como Ethereum. Déjame en los comentarios si para ti sería interesante o si quieres que los videos sean más cortos, también me lo puedes dejar. Todo feedback es bienvenido, esto lo hago para ti, ¿vale? Así que espero que tengas un excelente resto de día y nos vemos mañana. Chao, chao.